Salud amigos y amigas, bienvenidos a este espacio televisivo aquí en Canal 13 Max Televisión. Como siempre, le proponemos entrevistas infinitamente interesantes que hacen a nuestra cotidiana vida en este paraíso terrenal que el buen Dios nos ha legado. La polémica ahora está entre el incendio, el fuego, a la vuelta de la esquina, como nos decía el señor Bruno Lobinson, segundo a cargo del ambiente en la provincia de Corrientes, ya con los estudios que tiene Medio Ambiente de la Nación y lo que ha ratificado el gobernador Gustavo Valdés y Bruno Lobinson aquí en estudio, nos espera, Dios nos lo permita, un infierno realmente encantador, porque el fuego podría llegar de la misma manera que lo hizo en este 2022 y cerrar una situación muy delicada, sobre todo para los productores, para la gente de los pueblos, de las aldeas que viven en el corazón infinito de Corrientes. En este caso vamos a hablar un poco de eso y está ligado a la ley de humedales, una ley que viene, son varios proyectos, viene haciendo ruido por los incendios en el Delta, hoy se prende fuego Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, de hecho hemos enviado ayuda a la provincia jujeña. Pero esta ley de humedales, según me cuentan los productores, es también una ley que perjudica de manera concreta a la producción de Corrientes, y bien sabe usted que el campo es en definitiva el que siempre alivia o va salvando a la patria cada vez que la República está en peligro económico y financiero. Por eso lo invitamos, está aquí el señor Francisco Velar, secretario de la Sociedad Rural de Corrientes. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido, Francisco. Marco, muchas gracias por el espacio y por estar acá en este medio tan potente de la región. Gracias, para nosotros también es muy importante que usted esté aquí, nos explique un poquito, porque cuando escuchamos que mediante se prende fuego, mientras tanto se está prendiendo fuego gran parte del delta del Paraná, los diputados ahora están tratando la ley de humedales como una cuestión rápida que tiene que salir ahora, ya, y no están mirando al interior productivo de la República Argentina. Francisco, ¿es así? Es así, Marcos. En primer lugar, solidarizarnos desde Corrientes con la gente de la ciudad de Rosario que está pasando momentos difíciles y sufriendo las consecuencias de los incendios de algunas islas del Delta, pero también con los productores de esas islas que han sido injustamente acusados de ser provocadores de este perjuicio, porque ambos, ciudadanos de Rosario y productores del Delta, están sufriendo y a merced de la inoperancia de una autoridad nacional de aplicación que, en vez de estar a la altura de sus responsabilidades, repite el error que cometió en Corrientes: mirar para otro lado, sacarse el lazo y acusar al inocente. Es muy fácil y muy rápido culpar a los productores ganaderos de incendiar los campos para tener pastura nueva, pero los productores ganaderos viven ahí, la peonada, su familia, sus animales, sería un autoatentado prácticamente. Y el medio ambiente de la República Argentina está siempre, tal vez por una cuestión ideológica, ¿cree usted, haciendo esa acusación? Hay una serie de factores, Marcos. Primero, advertirle a la gente que no tiene que creer estas cuestiones de apuros o circunstanciales que hacen necesario que se debatan 13 proyectos de ley. Son 13 proyectos. 13 proyectos están en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, porque la Argentina tiene reglamentación, tiene normas en jurisdicción provincial y nacional que hacen referencia al fuego. Tenemos leyes provinciales y nacionales del fuego, tenemos autoridad de aplicación nacional del fuego a cargo del Ministerio de Ambiente, tenemos delitos tipificados en el Código Penal referidos a estas infracciones, tenemos fuerzas federales y provinciales con poder de policía para hacer cumplir estas normas. Lo que falta es que se apliquen. Claro. Entonces no hay que confundirle a la gente, no se precisa una ley a las apuradas de humedales para controlar el fuego. Hace falta que se aplique la ley. Claro, no hay ningún vacío para llenar, entonces está todo estructurado, solo falta la aplicación. Falta la aplicación. Lamentablemente el Ministerio de Ambiente no entiende o prefiere guiarse por sensaciones
los legisladores se han contagiado de ese criterio, están desde Buenos Aires y de una oficina alejados del territorio, claro, no conociendo lo que es el interior profundo, lo que sucede, desconocen las normas que están vigentes y pretenden quedar bien con la gente de las ciudades, dándole un discurso equivocado, bañado de un ideologismo y de un sectarismo que no condice con los hechos de la realidad y con lo que la ciencia está marcando que pasa en los humedales. Pero qué actitud política tan barata, porque en realidad cuando escucho, yo interpreto sus palabras, están aislados en un Congreso Nacional que le pasa a muchos legisladores, ¿eh? El perfume de Buenos Aires los confunde, los aleja, pero en realidad no han tomado contacto con los productores, están aplicando una ley como si un frío papel pudiera parar al fuego, es decir, estamos todos locos, me parece abandonar un poco la lógica y el sentido común y guiarse por esto de quedar bien con la gente, que me parece realmente muy superficial, Francisco. En definitiva, esta ley de humedales, ¿cómo perjudica al productor? O estas leyes que podrían aprobarse acá en Corrientes. Pega muy fuerte en gran parte del país porque se elige malintencionadamente un concepto muy amplio de humedal, que no tiene consenso científico, alejado de lo que fue la Convención Ramsar, que sí tiene mucho más consenso por parte de la ciencia, que incluiría 62 millones de hectáreas, y que si uno lo baja a las jurisdicciones en Corrientes, afectaría un 70% de su superficie total, con lo cual las principales actividades de Corrientes, como el arroz, la forestación y la ganadería, se verían seriamente amenazadas. De hecho, en los considerandos de estos proyectos se menciona, sin hacer referencia a Corrientes, pero se menciona estas tres actividades como amenazantes. Y sin ningún sentido, porque no es contradictoria la naturaleza y los recursos naturales con la producción. No, totalmente. De hecho, los primeros países del mundo saben regular muy bien todo esto. ¿Qué es lo que busca? Que todo el mundo viva del asistencialismo. ¿Qué va a ser un productor ganadero? Un pequeño, un mediano, un grande, un forestal, un arrocero que trata de cuidar su producción. ¿Qué se van a tener que ir a otra provincia, a otro país? ¿Cuántas millones de hectáreas me ha dicho usted? 62 millones de hectáreas de la superficie total del país, y que inclusive es tan genérica y amplia que incorpora a los salares de altura. Es decir, que también se vería afectado el NOA. Hoy está muy en boga el litio como fuente de energía. No se podría tocar los salares. Porque son tales las reglamentaciones a las que se somete que prácticamente hace imposible que sea viable la producción. Y Corrientes, porque hablamos desde Corrientes con nuestra experiencia, es un ejemplo claro de que no es la conjunción o, no es producción o recursos naturales, es la conjunción y, van de la mano la producción sustentable y los recursos naturales. Corrientes, insisto, eso es un ejemplo, tiene datos científicos y de organismos oficiales que hablan de un muy buen estándar de nuestros recursos naturales, un aumento de la naturaleza, inclusive el Iberá. Se están reintroduciendo especies que hace 70 años no estaban, y eso se hace de manera armoniosa con la producción. Es decir, que los invitamos a los legisladores que dejen sus oficinas de Buenos Aires, que vengan al territorio, que conozcan la realidad. Tenemos un montón de datos para ofrecer, certificados por organismos como el INTA, oficiales, o la Universidad Nacional del Nordeste, que hablan claramente de que es posible que vayan juntas los recursos naturales, la producción y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente. Pero claro, si Corrientes tiene un gran porcentaje de parques nacionales que se han creado últimamente y en definitiva la producción es lo que le da vida al interior de Corrientes y hace que no tambalee económicamente. Es una provincia que no tiene que andar llorándole a Buenos Aires para pagar los sueldos. ¿Qué va a pasar con ese tema si esto se aplica? El gobernador tiene una política muy comprometida con la forestación, usted me decía, está siempre ayudando a los productores. ¿Qué va a hacer esa gente? El potencial de Corrientes es enorme, Marcos,
y en muchos aspectos el forestal es uno de ellos, Ajá. capaz sea el que más techo tenga para crecer. Hay mucho interés en el mundo por la madera, Sí. y además como colaborador de energía renovable, porque parte del producto maderable puede ir para producir energía. Es decir, que son producciones que están en armonía y que benefician en todo sentido, capturan carbono. Claro. Entonces generan carbono positivo, transforman a la economía de Corrientes en muy amigable. Entonces, estos proyectos tienen que serenarse, los legisladores tienen que estar a la altura de las circunstancias, tenemos mucha información para brindar, permitirnos que participemos de los debates, no sancionar algo entre gallos y medianoche. Y nosotros no estamos en contra del debate, estamos a favor del debate, tenemos mucha información que brindar y ofrecemos a Corrientes como ejemplo del trabajo armonioso entre lo público y lo privado que se puede traspolar al país. Yo escuchaba una voz del oficialismo ayer o anteayer, una nota que pasamos acá, acusando directamente a los productores de lo que pasa hoy en Rosario, lo que pasa con el humo que llega a las ciudades, y la lógica era, bueno, hay que parar la ganadería en Santa Fe, una cosa de locos que yo jamás en mi vida pensé e imaginé escuchar. Y cuando usted hoy me decía, se prendió fuego el 11% de la provincia de Corrientes, lo que maneja Juan Cabandier, que son los parques nacionales, fue lo más afectado, ¿o no, Francisco? Bueno, es decir, ustedes por lo menos lucharon contra el fuego. Vino Berni, bueno, vino Cabandier, vinieron cuando ya estaba todo el Parque Nacional incendiado, es decir, y tienen en el Fondo de Manejo del Fuego, esto lo investigó mi colega el doctor Ricardo Sosa, 250 millones de dólares en ese fideicomiso, y no nos hemos enterado de que hayan comprado un avión hidrante, o dos, o que compren 10 y cada avión sale $1.200.000. Es decir, estamos queriendo aplicar en un frío papel la idea de que este papel va a apagar el fuego. El fuego lo apagan los aviones hidrantes, los bomberos, el apoyo de los productores, de la gente que tiene que salvar sus calchas, ¿o no? Así es muy buena la comparación que se hace, Marcos, porque la verdad que los datos de la realidad matan el relato. Y los datos de la realidad dicen que después de los incendios y la catástrofe que nos tocó a los correntinos pasar a principios de año, salieron a la luz muchos datos y tenemos mucha experiencia. Estamos mucho mejor preparados ahora para enfrentar lo que pueda venir. Y en ese sentido, Corrientes sufrió el incendio en un 11%, 10% de su superficie total. Con respecto por ejemplo, a los bosques implantados en manos de los privados, de los particulares, se incendió un 7%. Y el área de reserva nacional, que es jurisdicción exclusiva del ministro de Ambiente Cabandier, autoridad en la aplicación de la Ley Nacional del Fuego, se incendió un 60%. Claro. Eso está marcando las claras quién no hizo lo que tenía que hacer, quién no estuvo en el lugar cuando tenía que estar y quién no estuvo a la altura de su responsabilidad. Bueno, y ahora ha culpado al gobernador de Entre Ríos por los incendios y también a los intendentes. La verdad que es una encrucijada para todos ustedes. Cuando usted me dijo, creo que ayer está viajando a Buenos Aires, ¿es por este tema? ¿Van a ir? Así es. ¿Van a ir al Congreso? ¿Qué van a hacer? Estamos pidiendo que nos inviten, que nos abran las puertas. ¿No los invitaron? Hasta ahora no, Marcos. Llamativamente, parece que hay hijos y entenados en este criterio que tiene la Comisión de Ambiente a cargo del diputado Grosso, y prefiere no escuchar todas las voces. ¿Habrá agarrado una pala una vez, me pregunto yo, porque si es la Comisión de Ambiente tiene que conocer el terreno, no invitarle a los productores y regular la actividad? Realmente es una cosa totalmente ilógica. Creo que no conoce los humedales. Seguramente no los conoce y quiere sancionar eso. ¿Estos 13 proyectos son parecidos, similares? ¿Todos buscan, digamos, decapitar la producción argentina? El 90% sí. Ajá. Y debemos señalar y ser con la verdad, ser consecuentes. Hay un proyecto a cargo del diputado nacional Jorge Vara, que es el que... Jorge Vara, que fue ministro aquí. Que fue ministro. Claro, conoce. Es productor. Y él es el único proyecto que nosotros vemos como razonable.
Eso cuando usted dice es razonable, quiere decir que ustedes van a poder trabajar tranquilamente, por ejemplo, en la ganadería y vivir al lado de un humedal y formar parte también de esa protección que merece el humedal. Como estamos hace 300 años, Marco. Claro, La ganadería en Corrientes tiene 300 años, el arroz 100 años, la forestación 70 años, y no está demostrado científicamente que provoquen ninguna catástrofe. Al contrario, son beneficiosos para la comunidad porque generan divisas, alimentos de alta calidad, trabajo, movilizan la economía. Es el corazón de la patria, el campo. Estoy anotando todo porque seguramente alguien va a preguntar después en qué datos nos basamos. Todo esto es científico, Velar, ¿no? Así es. Todo esto está conjugado en un estudio de años de productores que se han sacrificado toda su vida, que ya vienen de familias de productores que ven, estamos ante una situación de vida o muerte para muchos productores, digo, en el ámbito de su ganancia, de su trabajo. Y no solamente los productores, Marco, Ajá. porque a lo mejor a alguno le pueda interesar poco lo que le pasa a un productor, Claro. Pero las provincias en sus políticas productivas, y de la mano de las políticas productivas, todos los habitantes del país, de estas 62 millones de hectáreas, se van a ver afectados. Por eso es muy importante que los legisladores actúen con grandeza y defiendan la soberanía nacional. Acá nos están queriendo imponer desde el extranjero una agenda ambiental, haciéndonos pagar a los argentinos las externalidades de las barbaridades que otros países de otras latitudes han hecho con sus recursos naturales, y ahora pretenden que la Argentina no pueda ocupar esos recursos para mitigar lo que ellos no han hecho. Ya me parecía, esto es una cuestión geopolítica. Totalmente. ¿Qué le imponen al gobierno de Alberto Fernández? Así es. ¿Tiene nombre y apellido o simplemente son como siempre los ocultos financistas detrás del poder mundial? Viene de los países más industrializados, Ajá. de los países que tienen mejor calidad de vida, que no les interesa lo que le pasa al ciudadano argentino, y que sí están preocupados porque se produzca más carbono que ellos no pueden producir, entonces pretenden que nosotros quedemos en un statu quo con estas producciones y no podamos darle de la mano de la producción sustentable mejor calidad de vida a nuestra gente. Bueno, pero esto ya es, me parece a mí, un compromiso patriótico el que tienen ustedes, todos los productores. Me resulta muy extraño que no los convoquen, ahora entiendo por qué, y si es un plan geopolítico para dejar que la Argentina sea un bosque verde para que los hijos de los europeos vengan después a ocupar, mientras tanto nuestro pueblo se muere de hambre, tenemos más de la población en la pobreza y la indigencia, y estamos viendo que están atacando el polo que genera justamente riqueza, la gallina de los huevos de oro, que es la producción argentina. Esto me parece a mí que es una patriada la que tienen que hacer ustedes, la que tenemos que hacer todos, Francisco. Deberíamos hacer todos, Marcos. Sí. Nosotros hacemos un llamado a la reflexión, a todos, fundamentalmente a los decisores políticos, y en esto queremos incluir especialmente a los gobernadores. Claro. Creemos que la actitud y la actuación de los gobernadores, que van a ser seriamente afectados en sus jurisdicciones provinciales, es necesaria para poner un manto de razonabilidad y serenidad en este debate. Deben ser escuchadas todas las voces, deben ser tenidos en cuenta los datos de la realidad y de la ciencia. No hay que actuar por sensaciones, claro, no hay que actuar por ideologismos. El tema es muy delicado y merece un debate serio. ¿Ha podido hablar con el doctor Valdés sobre este tema? Usted, la sociedad rural, creo que han lanzado un comunicado ahora. Estamos tratando a través de varios actores con los que nosotros tenemos relación directa, que el ministro de la Producción y varios senadores que entienden esta preocupación, y a través de ellos le estamos transmitiendo al gobernador Valdés la necesidad de que se involucre directamente en esto. Sabemos que el gobernador es una persona razonable, sabemos que tiene muy claro que el mejoramiento de la calidad de vida de Corrientes está asociado al trabajo digno y a la producción sustentable, y a través de él y de este buen criterio que él demuestra, nos gustaría que haga de representante nuestro con los otros gobernadores, gobernador de Santa Fe, del Chaco, de Entre Ríos, de Formosa, y también a los del NOA, porque decíamos que también afecta al litio, para que todos juntos trabajemos para una ley. No estamos en contra de una regulación, pero que sea razonable, claro, que sea justo, y respetando a las provincias y sus jurisdicciones, que sea federal, porque recordar
que por la Constitución del 94 los recursos naturales son originarios de las provincias. Claro, totalmente de acuerdo, todos los recursos naturales. Bueno, en esta patria del gobernador Valdés yo creo que seguramente se va a poner el saco para acompañarlos, no podría ser de otra manera, no creo que no lo haga, pero hay que buscar el apoyo de todos los legisladores de la región también, Francisco. Es la única manera, porque usted sabe que en el Congreso Nacional ahí los números son decisivos. Me parece que hay muchas provincias que deben comentar, hablar con los legisladores para que lleven esta voz al Congreso, ¿no? Totalmente, Marcos. Hay provincias que Sí. todavía están un poco dormidas. Nosotros vemos con preocupación, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que le afectaría en 14 millones de hectáreas, toda la cuenca del Salado, el 44% de la superficie total de la provincia de Buenos Aires. Tienen muchos legisladores, ellos deberían involucrarse, ojalá que nos escuchen y ojalá que entiendan que el tema es delicado y que amerita que todos pongamos nuestro grano de arena. Totalmente, Francisco. Bueno, viendo este panorama, como decíamos, ¿hay tiempo? ¿Qué cree usted? ¿Para la ley de humedales o ya está decidido políticamente esto? Siempre tenemos esperanzas, Marcos. Se está desencadenando con mucha celeridad. Este jueves que viene, el próximo jueves, se debate en 3 comisiones, en presupuesto, en ambiente y en ganadería. Esperemos que la actuación de nuestros legisladores pueda poner razonabilidad a esta cuestión. Así que estamos muy atentos, estamos con todas las alarmas encendidas y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que esto tenga una discusión como debe ser, razonable y basada en la ciencia. ¿Hay una asociación a nivel país que los regula a todos los productores? Así es, tenemos las 4 entidades madres a nivel nacional, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria y Sociedad Rural Argentina, que están trabajando denodadamente. El Consejo Agroindustrial también se sumó, la Unión Industrial Argentina también se sumó. Claro. Es decir, que hay una preocupación enorme. Pero ¿y los pueblos, las aldeas, allá que trabajan con ustedes, que son las que venden la comida que comen los peones, es decir, que están siempre asistiendo al campo? Me parece que el productor genera riqueza y gran parte de esa riqueza queda en el pueblo donde vive o donde tiene su foco productivo. Totalmente, Marcos. Claro. Moviliza la economía, genera actividad económica, trabajo genuino, divisas que el país precisa y además esto no tiene, no discrimina en el tamaño. El productor pequeño está desesperado. El productor mediano, el productor grande, las economías regionales, está todo involucrado en esta dificultad que tenemos de la mano de legisladores que no entienden cómo funciona la economía, que no conocen el territorio y que se dedican únicamente a manejarse en los pasillos del Congreso. Qué bárbaro, ¿no? Estar en manos de gente que ni siquiera ha venido a la región a ver cómo está la cuestión y que tengan la última palabra. De ser así y no los escuche el Congreso, piensan marchar al Congreso, hacer una gran manifestación, porque hay que llegar, me parece a mí, disculpe usted que le diga, ¿no? Con todo el poder que tiene el campo, los pueblos productivos, esto tiene que ser una patriada, Francisco, ¿no? No hay ninguna duda que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poner razonabilidad en esto. Creemos que si sale, Dios quiera que no, algunos de estos proyectos irrazonables y amenazantes, los gobernadores van a obligar a los gobernadores en uso de sus atribuciones a acudir a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Esto se va a judicializar. Seguro. Los gobernadores no van a poder quedar al margen de esta cuestión y en defensa de los intereses de sus ciudadanos y de sus jurisdicciones y en uso de lo que establece la Constitución, van a acudir a la Corte Suprema para que ponga razonabilidad en esto. Diga usted que la Corte Suprema tiene un perfil muy imparcial, lo ha demostrado en los últimos tiempos. Ojalá que siga así. Nosotros esperamos que no llegar a esta última consecuencia, sería lo ideal. Pero somos siempre respetuosos y confiados en el Poder Judicial de la República Argentina. ¿En cuánto afectaría esto a Corrientes en la producción, me dice usted? Un 70% de la provincia Dios mío, podría quedarse considerada como un humedal con todas las restricciones y limitaciones que estos proyectos proponen. O sea que vamos a vivir todo de planes sociales, de asistencialismo. Yo creo que se va a engrosar más el conurbano, porque mucho pequeño productor, mucho chacarero,
va a quedar sin trabajo Pero claro. y va a tener que mudarse de la provincia hacia el conurbano. Francisco, gracias por estar, ¿eh? Cuente con todo nuestro apoyo, nuestro acompañamiento y el respeto de Canal 13 para ustedes los productores, ¿eh? Le agradezco muchísimo el espacio y Dios quiera que ilumine a nuestros legisladores y estén a la altura de las circunstancias. Ojalá así sea. Francisco Velar, secretario de la Sociedad Rural de Corrientes, con nosotros, y bueno, esperemos que el Congreso y su perfume que enloquece con poder a nuestros legisladores no les permita aprobar una trasnochada ley que cree que un simple papel con unas cuantas palabras que ideológicamente buscan desmembrar la patria por un plan geopolítico de los europeos o de aquellos países que no quieren que crezca la Argentina, sea aprobado. Desde acá nosotros seguiremos apoyando siempre al campo, al corazón de la patria, y esperamos que ustedes también lo hagan, porque hay que saber que estar de día y de noche, de sol a sol, laburando en el campo, si usted lo conoce, es muy fácil hablar mal del peón rural, del productor, del pequeño, del mediano, del grande, que ha dejado su vida y la de su familia ahí, ante la incertidumbre del clima, del cambio climático. Hoy muchos legisladores, repito, ¿no?, ensordecidos y perfumados en Buenos Aires, que no pisan el campo, quieren sancionar una ley que afecta al 70% de la producción en Corrientes. La Argentina ni hablar. Ojalá que Dios nos lo permita y que nosotros podamos acompañar, con todo respeto, pero sí, como siempre, sin ninguna duda de que el campo es el corazón de la patria. Donde sea que se encuentre, gracias por estar ahí.